GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 9 de noviembre de 2024 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Nuestro profundo agradecimiento a su amable atención al brindarnos la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Considerada por muchos la religión monoteísta más antigua de la humanidad, ha sido inspiración de filósofos como Voltaire y Nietzsche, de músicos como Strauss y la ópera de Mozart. Automóviles llevan su nombre y bestsellers cinematográficos han sido creados por ella. Zoroastrismo o mazdeísmo, ese es nuestro tema de hoy, dentro de la serie Religiones. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Los anfitriones de este diálogo, amantes de la historia y quienes gozamos de la experiencia excepcional de compartirla: Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Muy buen día, Carlos. Muy buenos días. Excelente mañana de sábado y un día exactamente como hoy, pero de hace 25 años caía el muro de Berlín. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con asentación en Amparo. Buenos días, doctor Luis Alberto, mi amigo Nacho. Radioescuchas, bienvenidos a este episodio. Y hablando de efemérides, Nacho, ¿qué dijiste de eso? 35 años. 35, 30, sí, son más. Ah, sí, porque no cayó el 99, cayó el 89. Yo estaba en la Ibero estudiando garantías individuales, que después en derechos humanos, con un buen amigo acá de nosotros, don Luis Fernando Salazar Wolfolk, así es, fue maestro y en ese contexto, esa situación. Pero si hablamos de efemérides, vámonos al día de antier, 7 de noviembre, día del ferrocarrilero. Un honor a mi querido abuelo en paz descanse, don Guillermo Huerta Sánchez, que dejó la mitad de su vida ahí en los ferrocarriles. Y también quiero felicitar porque ayer estuvieron de manteles largos el claustro de profesores de Derecho ahí en la Autónoma de La Laguna con la nueva directiva, la doctora Brenda Guevara, y a los distinguidos y nuevos miembros que nos hicieron la invitación de ingresar. Gracias y esperamos refrendar el voto de confianza. Yo soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Y bueno, como música de fondo, lógicamente vamos a tener algo de Richard Strauss. Así habló Zaratustra. Será nuestra música que alentará o que animará esta charla. Carlos, querías comentar algunos detalles, atar algunos cabos, decías. Atar cabos, o veces tú generales o coroneles. Más bien, acuérdense que todo fenómeno religioso, toda ideología, está envuelto una nube de misterio, leyendas, mitos, aproximaciones, porque en esta vida no hay nada, ni las ciencias exactas son exactas. Entonces, se habla mucho que el zoroastrismo, aparte de que, bueno, tendrán como centro precisamente al astro, que es el rey, al astro, que es el sol. Ha habido gente que en su momento, cuando hablamos de estos temas en charlas de café o entre amigos, decían, oye, ¿y tiene que ver el zoroastrismo con los signos del zodiaco? Sí, de alguna manera, porque ellos se guiaban por el calendario. Y antes, como un buen amigo que yo conozco y que lo estoy viendo directamente, que le encanta observar las estrellas con telescopio, mi buen Nacho, antes no había eso, había otro instrumento un poco más rústico, pero igual de eficaz, que era el astrolabio. Y ellos también lo manejaban porque era como un compás, una brújula así, y hacían mediciones casi tan perfectas, tan exactas de los movimientos solares. Entonces de ahí que definieran las estaciones del año, los ciclos así lunares, y el calendario y todo eso representado por los signos también zodiacales. Oye, Carlos, qué interesante, porque de lo que yo investigué, la verdad no había visto eso. Es decir, cómo se compagina una de las premisas del zoroastrismo, ya digamos, después de ser compilado tras los relatos de Zaratustra, de la revelación que tuvo, es el libre albedrío. Entonces es muy interesante que por un lado existe este libre albedrío, que es uno de los pilares
de la religión zoroástrica. Ajá, Discúlpenme sí, la palabra, si es que no existe. Ajá. Pero bueno, ya se entendió. Y por el otro lado, la idea de la predeterminación que subyace en esta cuestión de que de los signos del zodiaco y demás. ¿Eso cómo funciona o cómo opera? Bueno, era más bien como para hacer un calendario, vamos a decir. Okay. Porque como tú dices, ellos no crean en la predestinación. Decían, no, la vida como te toca y ya, claro, claro, les gustaba estudiar las estrellas y demás. Y como todo ciclo de la vida, como los astros, es como la vida, estaba en movimiento constante, entonces igual pasaban unas cosas, igual no pasaban. También alguna vez en pláticas también de café me dicen, oigan, y los zoroastros también, algunos artistas alguna vez creen en el tarot. No que crean, más bien el tarot toma elementos, simbolismos, como lo que son los arcanos, lo que es, sobre todo un término, la palabra mago, que no es de magia ni alquimia. Había, claro, tendencias como el gnosticismo, como otro tipo de formas de pensar y de idealizar las cosas. Pero también de ahí es donde se viene la tesis: si los famosos visitantes de Oriente que celebramos en febrero, la Epifanía, los Reyes Magos, que ni eran reyes y que ni eran magos, que si practicaban algo de este tipo de religión. El problema, no se tiene una certeza, pero una región, vamos a decir, ahí en la media luna, que compaginaban ese tipo de creencias. Entonces, si ahorita, como tú después tú y yo vamos a abundar en esta charla, de que ellos se guiaban por el movimiento del sol como un ser supremo y demás, pero también ellos tienen en sus convicciones, en sus creencias, la llegada de un Mesías anunciado precisamente por una estrella. Entonces, de alguna manera los reyes, bueno, más bien los jeques, porque eran jeques así de Oriente, que no eran magos más bien, pero no como magia o alquimia, sino como de sabiduría, de experiencia, de estudio profundo de las cosas. Entonces, de hecho, Carlos, tiene esto que acabas de mencionar de los Reyes Magos, tiene hasta una connotación medio fatídica, porque sería el zoroastrismo presenciando el nacimiento de lo que le vino a poner prácticamente fin. El zoroastrismo tiene, digamos, el gran mérito de ser la primera gran religión monoteísta. Así es. Y concepciones tales como el paraíso. Paraíso es una palabra que deriva precisamente de los textos zoroástricos. Es la primera vez que se menciona el paraíso. El paraíso. La cuestión de un hombre y mujer prístinos, así es, originados o una creados por el Dios. Ajá, por el Dios creador. Por Ahura Mazda, exacto. Es también una creación de esta religión. Es la primera noción histórica que se tiene. Y precisamente en base a esos también tradiciones populares, volviendo a los magos de Oriente, más que de hecho se decía que llegaron por Oriente. Ajá. Pero déjame terminar ahorita, déjame concluir este punto que es interesantísimo. Y después la cultura popular mexicana, que decían que Melchor, Gaspar y Baltasar, yo diría que más bien, más que de Oriente o que llegan por Oriente, podrían ser representativos de raza, que no sabemos si Baltasar era acá el afro, pero posiblemente representaba a la raza negroide de alguna manera, si es que había una representación. Los restantes, pues así el Medio Oriente, y otros, si no posiblemente Europa, pues se asemeja a lo que será Turquía en un momento determinado. Entonces, que llegan por Oriente, que confluyen un camino, traían su equipaje, traían sus esclavos, y no ves que hasta sus astrolabios también los traían cargando ahí para hacer mediciones, porque así guiarse así tan legendariamente por el camino de una estrella, pues puede ser un poco difícil de creer, al menos científicamente. Por la fe todo es creíble. Entonces, todo eso está muy interesante. Hasta dónde empieza el mito, la leyenda, y cómo convergen hasta distintas creencias religiosas en este tema. Yo ahí dejo esa parte de mi intervención como algo introductorio, antes de pasar a las creencias. Tratar de contestar la pregunta que hace Nacho respecto a la relación destino y libre albedrío, que es fundamental en el zoroastrismo, porque ellos precisamente uno de los detalles es esa creencia, ese símbolo en creer que los seres humanos son dueños de su destino. No creen en oráculos, los prohibían los oráculos. De hecho estaban prohibidos. Lo que yo quiero es que nos imaginemos en ese mundo de hace 7,000 años o de hace 6,000 años, un grupo de personas arriba de los zigurats que han estado observando el universo, que han estado observando las estrellas. Como no hay luz eléctrica, como no hay una luz muy grande, el firmamento se ve perfecto, y ellos empiezan a trazar
con su Y escritura mucho que menos no generan, está en peligro la capa de ozono, ¿verdad? Así Entonces es todo es. más nítido. empiezan a trazar los que ven y empiezan a generar épocas, más que nada época. ¿Qué es lo que se ve en tal o cual época? Y entonces empiezan a ver las constelaciones y empiezan a encontrar relación de las figuras de las constelaciones con los seres conocidos. Por decir Leo, Piscis, Capricornio, etc. Y esto va a transcurrir a lo largo de muchos siglos, mucho tiempo. Pareidolia, ¿no? Sí, y entonces van a encontrar que bajo el signo, qué sé yo, de Capricornio, han nacido tales o cuales reyes. ¿Sí? Curiosamente se ha dado esa relación. Y entonces pueden empezar a generar el concepto de que quien nace bajo Capricornio tiene posibilidades de llegar a ser rey. Y lo mismo empieza a Acuario, generar- Escorpión, Exactamente, etcétera. en cada uno Según de la ellos. constelación, y ahora que están tan de moda las constelaciones familiares y esos temas, Sí. pues era creíble en ese contexto histórico. Pues estamos hablando Así de 5,000, 6,000 promedio, Así ¿verdad? Más es, atrás. Sí, y entonces todo eso ellos lo van a grabar, a grabar en tablillas de arcilla, lo van a guardar y todo eso va a ir generando. Después, más adelante, va a haber quienes consideren que aquello era tipo profecía o que era algo ya determinado, para llegar hasta la época de los griegos, en que lo fundamental es la tragedia griega, que se basa en el destino antes de nacer. Pero una vez más, el destino de un ser se establecía a partir del momento de su nacimiento en relación directa con los signos que había en el universo o en el firmamento respecto de su fecha de nacimiento. Y así es como se va generando. El destino no nace de la nada, porque las, ¿cómo decirlo así? Las sacerdotisas, las pitonisas que estaban en los oráculos, en Grecia, me refiero a Grecia, no a Persia, por decirlo así, ellas consultaban la fecha de nacimiento, las características, y de ahí sacaban el destino. Y un buen toque de kinky. Aparte de, sí, porque además también tienen otro detalle. Tanto lo que las pitonisas decían, como los oráculos que hoy leemos en algunos periódicos, no tienen precisión de sus dichos. Son así medio nebulosos. Te dicen cosas que realmente pueden llegar a suceder. Si logras así tal cosa, vas a lograr esto. Nunca te dan una precisión absoluta. Nunca te dicen te vas a sacar la lotería. ¿Sí? O Te que dicen, vas a ganar la presidencia de la República de los Así Estados es. Unidos por primera vez a una mujer, ¿verdad? Sí. Entonces, sencillamente lo que hace es que lo que nos deja el zoroastrismo es la capacidad de admirar el universo, conocer el firmamento y a partir de ahí empezar a crear algunas ideas fundamentales. Claro, y lo que pasa es que aquí ya entramos en un aspecto que fue primero, güey, el huevo o la gallina, me refiero. El zoroastrismo guarda mucha relación en cuanto incluso al mito de la creación, que vamos a abordar un poco más adelante, con la mitología nórdica. Todo el universo se crea a partir de la muerte de un gigante primordial. Es un gigante primordial llamado Gallomar, ¿sí? Es el Ymir del zoroastrismo. Entonces, aquí también podemos ir viendo cómo guardan mucha analogía. Como comentábamos, tanto el concepto de paraíso, el Adán y Eva zoroástricos, que también ahorita vamos a platicar de ellos. Primer hombre y primera mujer, creados directamente por Ahura Mazda. Nacho, la resurrección y el juicio final también claro, está presente. El juicio final, Carlos, el infierno. Nada más aquí el zoroastrismo es un poquito más indulgente, porque dice Más que al sutil, final de los tiempos, o sea, sí te van a torturar y la vas a pasar mal, pero al final vente para acá el día del juicio final, cuando el bien vence al mal, ¿no? Un castigo leve, pero va a haber castigo. No, castigo pesadísimo, pero temporal. Es diferente al infierno, por ejemplo, de la religión católica, que es eterno, es el fuego eterno. Pero yo creo que aquí entonces entramos ya en el tema central. Claro. Y es el hecho de que en el zoroastrismo
encontramos unos principios que van a ser prácticamente la base de todas las religiones, especialmente de las abrámicas. Las monoteístas, doctor, que son las que ahorita rigen. Así es. Cuando hablo de religiones abrámicas, me refiero yo a la judía, al Islam, a la cristiana y al Islam. Claro. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando. Bien. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Nuestro tema de hoy, zoroastrismo o mazdeísmo dentro de la serie Religiones. Y bueno, estamos platicando aquí los tres dialogantes sobre esta primera religión monoteísta que para algunos tiene 6,000 años, la ubican 4,000 antes de Cristo. Hay quienes la ubican más atrás, pero por lo menos los documentos que se pueden encontrar son de 5,000 años atrás. Nacho. Pues es una religión que se pierde totalmente en el origen de los tiempos. Deriva, incluso lo podemos decir así, de la prehistoria. ¿Por qué? Porque no tenemos antecedentes escritos del origen de este sistema de creencias. Lo que sí sabemos es que se basa en la fe politeísta de los primeros persas, porque ellos habían desarrollado un conjunto de creencias sobre distintos dioses que estaban todos supeditados a uno de mayor jerarquía llamado Ahura Mazda. Estos dioses a los antiguos persas, según sus creencias, los guiaban y los protegían en contra de las amenazas y de las influencias de otra deidad, pero digamos el aspecto negativo. Ahora estamos hablando del blanco, el Ahura Mazda, todo lo bueno, el señor de la sabiduría, el señor de la inteligencia, el creador. Ahura Mazda es el responsable de absolutamente toda la creación. Se supone, y esto es algo también me gustó mucho, el mito de la creación en cuanto a de dónde deriva Ahura Mazda. Según los relatos, su existencia surge de emanaciones, distintas emanaciones, y la primera emanación que surge y que digamos que perfila esta identidad de este Dios que es el origen de todas las cosas, es las ideas, y a partir de estas emanaciones surge finalmente una deidad sobre la que todo se sustenta, absolutamente todo. También hay algo muy interesante. Contra esta deidad hay otra figura, otro ente llamado Angra Mainyu o Ahriman. Y a la fecha, incluso esto es algo tan reciente, estamos hablando de hace 5,000 años, 4,000 años, pues apenas en el siglo XIX se empezó a teorizar sobre cuál era el origen de Angra Mainyu, porque si el responsable de toda la creación es Ahura Mazda y él está asociado con todo lo que es bueno, entonces ¿cómo es posible que pueda existir una fuerza negativa? No se sabe. Los textos que se compilaron muchos siglos después de que surge esta religión, porque se tiene como fecha probable de la existencia de Zaratustra, el fundador ya en forma del zoroastrismo, el año 1500 antes de Cristo, y las primeras compilaciones escritas datan del siglo III antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de un periodo de 1200 o 1300 años en el que esta tradición pasó
a través de los rituales y a través del relato, exclusivamente a través del relato. Cuando se compilan estos textos sobre las creencias zoroástricas, no se aborda en forma alguna, de ninguna manera, de dónde proviene Angra Mainyu. Lo que teorizan, se supone, esto deriva de un intelectual alemán del siglo XIX, pero esto también es una elucubración, que es una energía residual de la creación, que no tiene una existencia por sí misma, que es una consecuencia de esta creación buena y que solamente es como una distorsión de la creación. Esta es una opinión que se generó 3000 años después. Pero también lo que se teoriza, y esto para mí tiene mucho más sentido, es que durante la etapa de transmisión oral de la religión, se daba por sentado que todos sabían de dónde provenía Angra Mainyu, y tan se daba por sentado que al compilar ya ni siquiera se molestaron en establecerlo porque sí hablan de él. Es muy interesante, y digamos que él es equivalente en algo que todos estamos familiarizados. Él es el diablo, él es el mal, él es Satanás, Lucifer. Así es. Sí, pero aquí hay un detalle. Y yo creo que vámonos dicen que la causa de la causa es causa de lo causado, ¿no? Ok. Si en el caso particular de Ahura Mazda es el creador de todo, y es el bien, también es el creador del mal. También es el creador de Angra Mainyu. Sí, pero en la Biblia judío-cristiana, Dios crea a Lucifer. Sí, pero aquí es una mala decisión de Lucifer la que lo hace irse ¿Y por qué no sería también la de Angra Mainyu? Lo que pasa es que no se tiene un antecedente. Mientras sí se tiene un relato bíblico sobre cómo se da esta conversión de ser un ángel a convertirse precisamente en el ángel. La soberbia. Exacto. No se tiene ningún relato. ¿Podría ser algo así? Sí. Podría basarse o inspirarse el relato bíblico en esta creación y en este creador que crea también algo bueno, y precisamente tendría mucho sentido, doctor, porque si el creador dota a los seres creados de libre albedrío, tendría mucho sentido hasta para efectos didácticos que una de sus creaciones hubiera tomado el curso equivocado, para que nos sirviera a todos como ejemplo, espejo de lo que no debo de hacer, en lo que no debo de convertirme, porque precisamente hay una pareja primordial, que deriva de un gigante primordial. Ya habíamos hablado de eso. Este gigante primordial, Gayomar, fue creado directamente por Ahura Mazda, y Ahura Mazda también crea a un buey primordial. En este gigante Gayomar y en este buey primordial vamos a encontrar el origen de la raza humana y el origen de las plantas y de los animales, es decir, de toda la creación. ¿Cómo creen que muere Gayomar? Gayomar muere no por causa, porque estaba predestinado a vivir 3000 años, cosa también extraña, en una religión que está en contra de la predeterminación. Sí se establece que el ser primigenio orgánico, no divino, por llamarlo de alguna manera, tendría una duración de 3000 años. Y resulta que más o menos 30 años antes de morir, este ser primigenio, Gayomar, tiene una confrontación con Ahriman. Ahriman, recordemos, que es el Satanás zoroástrico, y luchan, pero Ahriman no logra derrotarlo o no logra acabar con él, porque él tenía que cumplir con su existencia predeterminada. Finalmente, cuando cumple 3000 años de una existencia plena, a excepción de esta lucha que tiene al final, pero que al final de cuentas no la pierde, él muere y cae sobre su lado izquierdo. Cuando muere y cae sobre su lado izquierdo, entonces de sus huesos surgen los metales, y algo muy interesante, derrama su líquido seminal, y de su líquido seminal surgen los Adán y Eva del zoroastrismo, que se llaman Mashya y Mashyana, y ellos también, muy parecidos a Adán y Eva, están en un paraíso, son libres de todo pecado, por llamarlo de alguna manera. Ahura Mazda los dota de un entorno perfecto, pero no podía faltar la viborita, que aquí es Angra Mainyu, y Angra Mainyu les empieza a hablar y les dice: oye,
¿En quién crees tú? Pues Ahura Mazda. Ahura Mazda es el Señor de todo, Él es el Creador, Él nos hizo, Él nos dio todo esto, el paraíso en el que estamos tan felices. Y muy parecido al relato bíblico, Angra Mainyu empieza a contaminar la fe que ellos tienen en Ahura Mazda. Y Angra Mainyu finalmente los convence de que el Creador y el único Dios es Él, que Él es al que deben de seguir. Cuando Ahura Mazda se da cuenta de esto, los expulsa del paraíso, los condena a vivir un mundo de lucha y dificultades. Por culpa de Mashya y Mashyana, Sartre habla de la angustia. ¿Sí? Exacto, del de... Pues la angustia que te corren del Edén, por su nada culpa más, existe Nacho. este texto del mito de Sísifo y de esas cosas. Nacho, pero qué interesante todo este relato tuyo, de que primero un punto de creación atribuido a fenómenos físicos y químicos, como toda la materia, como también dice el Génesis, que al principio era todo oscuro y desorden, y luego después viene eso, y luego forjados, bueno, aquí no dice imagen y semejanza, pero dice forjados de hierro, como quien dice, de pues hierro. No de hierro, ¿no? Los metales surgen de los metales, huesos y surgimos nosotros, somos descendientes genéticos, porque ajá, surgimos del líquido seminal, seminal de Gallomard. Y los animales y las plantas, ya ven que hablábamos de un buey primordial, también creado por Ahura Mazda, pues también surgen, pero del líquido seminal de este buey primordial. Ese es el mito de la creación, resumido así, obviamente condensado en dos renglones, ¿no? En dos renglones, pero al final de cuentas un principio de orden en la creación y en la naturaleza, ¿verdad? Exacto, o sea, la divinidad o este relato divino explica la creación del humano a través del método biológico, la creación de los animales a través del mecanismo biológico. Entonces, lo dota de mucho sentido. Y finalmente, pues, volviendo un poquito a qué pasó con Mashya y Mashyana, lo que les pasó por creer en el lado oscuro, que esto lo digo como una analogía porque es real. Se cree que esta cuestión de los Jedi y del lado oscuro de la fuerza tiene mucha base zoroástrica, pero muchísima. La lucha entre la luz y la oscuridad, el bien y el mal, las cuestiones así que chocan. Y finalmente, tras esta expulsión, se les condena a Mashya y a Mashyana a vivir en un mundo lleno de dificultades, pero sus descendientes, si bien comparten lo que podríamos llamar como el pecado original, porque ya no los dejan vivir en el paraíso, esto se parece también al pecado original. Se les está castigando por algo que ellos no hicieron, pero sí sus ascendientes pueden aspirar al paraíso si durante su vida se apegan a los principios de Ahura Mazda y a la lealtad hacia Ahura Mazda, que vamos a hablar un poquito más adelante de esta religión filosofía que se basa principalmente en algo muy bello, que es una existencia ética. Es una existencia ética la que se busca, y por eso es que ha subsistido a lo largo de tanto tiempo y logró inspirar, como bien comentaban, a las principales religiones monoteístas. En cuanto al culto, no se sabe. A ver, perdón, un segundo más, porque se me ocurrió una idea. Fíjense ustedes qué curioso. Hoy en día la ciencia nos habla de una singularidad, que es el famoso Big Bang, del cual surge todo. Y cuando decimos todo, es la materia que se ve, la materia clara, la materia luminosa y la materia oscura. Porque existe la materia oscura. Claro, de hecho es más materia oscura que materia oscura exacto. Sí, pero estamos tan mal acostumbrados, Luis Alberto, a apostarle a lo tangible, a lo que veo, palpo y toco, y no a lo invisible o de microorganismos, si nos metemos ya en clases de biología, ¿verdad? Pero finalmente es materia. Sí, entonces de pronto me resulta que lo que está platicándonos ahorita Nacho y lo que hemos entendido, pues tiene una relación directa. Es decir, en este caso, este Dios único primero es una singularidad. Así es. De la cual van a surgir todos los demás efectos. Exacto, Él lo crea y genera ya al ser humano como como una creación autorresponsable. Es la primera vez que en la historia de las religiones, precisamente, que se asigna esta responsabilidad del vivir, que después tiene también connotaciones filosóficas muy fuertes. La vida como una responsabilidad y no la vida como un simple decurso de tiempo en el que puedo estar yaciendo en una cama viendo el mundo pasar, porque eso se consideraría antiético, un desperdicio.
Entonces eso es muy interesante. En cuanto a la manera en la que observaban su fe, pues obviamente había rituales, pero no se tiene certeza. En obras posteriores zoroástricas ya se dejó antecedente de que había una clase sacerdotal, como bien comentabas, Carlos, que de los magos. Exacto, magi, que es exacto. Allí podemos encontrar la etimología de magos, y el culto a los dioses lo hacían en altares al aire libre. Por eso también es tan complicado. Pasaba lo mismo, se parece mucho en eso también a la religión nórdica. Recuerdan que cuando hablábamos del culto a los dioses nórdicos, que no había templos, grandes templos, ni edificaciones, y por eso no habían perdurado y era tan difícil rastrear la manera en la que se rendía culto. Lo mismo pasa. ¿Y por qué no pensar que eso es lo que consideramos hoy bajo esta óptica moderna de los observatorios o pues sí, los observatorios lunares y así astronómicos, pues eran el principio de un templo, ¿verdad? Con base a las estrellas y a ese calendario tan sagrado, ¿verdad? Para ellos. De hecho, sí, lo que pasa es que los rituales se daban en lugares al aire libre con un fuego que siempre estaba encendido. Era un fuego que representaba a la divinidad, pero a diferencia de las religiones egipcias o de las que se observaban en Mesopotamia no había templos, y la ausencia de templos provoca la ausencia de representaciones, y la ausencia de representaciones nos coloca un velo sobre lo que podemos conocer. A las personas para obtener digamos el favor de los dioses, porque estábamos hablando todavía de la época politeísta, les imponían un tributo. Y el tributo era comida, grano y objetos preciosos. Y los cobraban los magos, los magi. Ellos, obviamente, pasan a ser una de las clases sociales más ricas y más poderosas de la sociedad persa. Un grupo de sacerdotes era conocido como Karpans y había otro conocido como Kawis, que no tenían funciones definidas que podamos conocer, pero tenían un claro interés político y privado por mantener la práctica de la religión. Estamos hablando del politeísmo todavía no llega Zoroastro. Okay. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Continuamos con nuestro tema de hoy, zoroastrismo o mazdeísmo. Dentro de nuestra serie de religiones están aquí, estamos platicando Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila. Y bueno, la influencia que tuvo esta religión fue demasiado fuerte. Comentaba al principio que filósofos como Voltaire, que escribió el libro del Destino, donde habla precisamente de los dioses, no porque él fuera teísta, sino por el uso que hace. Luego también, y aquí está lo interesante, hablamos de Friedrich Nietzsche. Así habló Zaratustra. Y la pregunta entonces sería, tanto Voltaire como Nietzsche hablan de Zoroastro, de Zaratustra, y también vamos a decir que Mozart, en la flauta mágica, el núcleo de la flauta mágica es precisamente Zoroastro. Es un homenaje a Zoroastro. Es un homenaje a Zoroastro. Y yo me quedo con el texto, perdón la interrupción, de lo que dice Federico Nietzsche, precisamente de así hablaba Zaratustra, cuando dice: oh tú, gran astro, ¿qué sería de tu dicha si te faltasen aquellos a quienes alumbran? Entonces es una forma de decir, caray, pues tú eres el ser superior, nosotros somos los seres creados pequeños, diminutos. Entonces es una manera de intercalar todo eso, pero lo más formidable de todo eso, que es lo que dijo Nacho, con principios de ética. Oye, Carlos, a lo mejor no los 10 mandamientos acá a base de rayos y fuego como vemos acá en el Viejo Testamento judío, pero no deja de ser muy envolvente toda esa situación. Te voy a poner un poquito en jaque. Si el Nietzsche tomó como modelo al Zaratustra para su obra, ¿cómo es posible que el Zaratustra de Nietzsche diga Dios ha muerto y el Zaratustra histórico diga
no hay tantos dioses, hay un único dios creador que se llama Ahura Mazda. ¿No parece una cuestión incompatible? Es decir, ¿no crees que Nietzsche, siendo una persona tan sabia de la historia de las religiones, haya tomado a Zaratustra como el responsable de la existencia de los dioses monoteístas y por ende se haya valido de su figura para predicar su verdad filosófica? Tendría mucho sentido, porque analizado desde una perspectiva netamente histórica, con amplio respeto al dogma y a la fe, desde una perspectiva netamente histórica se infiere que las religiones abrámicas encuentran su origen en el zoroastrismo. Sería una explicación razonable, no lo sé de cierto, no lo leí en ningún lado, pero tendría sentido que para predicar una verdad totalmente contraria a ello, yo tomara al mismo personaje, pero que predicara totalmente lo contrario. Si el Zaratustra histórico, si el que sí tuvo existencia, es el responsable de todo o del dios monoteísta y de todas las religiones, pues entonces para acabar con esa concepción, para decir que todos los valores, porque él hablaba de la inversión de todos los valores, deben ser destruidos y reconstruidos por el Übermensch, el superhombre, pues tomo al mismo personaje, ¿no? Es interesante, te voy a contestar simplistamente con una simplista fórmula hegeliana. Una tesis, una antítesis y una síntesis. Yo creí que le ibas a contestar diciendo, pues por eso murió en un manicomio Nietzsche. Bueno, pero después de abrazar un caballito, ¿no? Yo creo que eso es bonito, siempre tener un fin. Por algo Nietzsche estuvo tanto tiempo en el manicomio. Bien, también Dalí. Entonces, solamente y rápido, también. antes de abordar la cuestión filosófica o el mensaje de la religión, pues vamos a hablar un poquito de por qué se llama zoroastrismo, porque hasta ahorita habíamos hablado de la historia de la religión y de los persas y de que varios dioses, pero bueno, los iraníes también. Sí, pero ¿de dónde viene el zoroastrismo? Porque incluso era algo que creían los arios. ¿Recuerdan estos arios que se autodenominaban como los hombres libres? No porque fueran diferentes físicamente, sino por una autoconcepción que tenían en cuanto a su propia a su propia forma de expresarse ellos y de manifestarse. Bien, pues es que resulta que hablando de estos sacerdotes que predicaban esta fe, en el Ahura Mazda y el sistema politeísta nace una persona llamada Zoroastro. Duda solamente para que el auditorio lo conozca. ¿Está documentado de manera fehaciente la existencia de Zoroastro, sí o no? Bueno, sí, porque hay documentos que hablan de su existencia, de Zaratustra también. Exacto, así es. Zaratustra, Zoroastro es que no se nos olvide que de acuerdo al lenguaje que se utilice, los nombres se dan. Exacto. Y como en toda religión siempre hay errores de traducción. Entonces, sí. Pero de que tuvo una existencia, doctor Luis Alberto, apelo a tu doctor en historia, una verdad terrenal, sí está demostrado. Sí, de que pasó por este mundo, sí. Que no es leyenda. No es como Camelot, no es como el rey Arturo, no es como otros. No. Él sí existió y trascendió en este mundo. Muy importante también, de aquí estamos partiendo de esta premisa. Este personaje existe, pero este personaje no es Dios. Este personaje es hijo de unos sacerdotes. Nace en un entorno privilegiado. Nos recuerda un poquito hijo también. Hijo de magos, podemos decirlo así. Así es hijo de magos. Iluminado también como los magos. Pertenece a la clase sacerdotal y se sabe eso porque él empezó a estudiar muy joven. No tenía que trabajar. Sobre su familia se sabe que tenía hermanos. Tenía 4 hermanos, 2 mayores y 2 menores, pero hasta allí sabemos. No, y con esos tributos que les daban, pues olvídate, se daba la gran vida. No, pues podías tener hasta 20 hijos, ¿no? A la edad de 15 años él era sacerdote. Ya era sacerdote, pero probablemente daba o predicaba junto con otro de mayor edad, porque era demasiado joven como para predicar él solo. Se dice que abandona su hogar a los 20 años para seguir su carrera. Uno de los rituales que se daban dentro de las creencias politeístas era el sacrificio de animales, y esto lo hacían, recuerden que había 2 clases de sacerdotes, bueno, los Karpan realizaban o practicaban sacrificio de animales para adorar a los dioses, y Zaratustra, cuando fue sacerdote de esta creencia, estaba obligado a participar en esta práctica, pero lo repudiaba. Se parece un poquito al Nietzsche que abrazó al caballito al final de su vida, ¿no? Cuando pierde la cordura. Entre los 20 y los 30 años se pierde en la niebla de los siglos. ¿Qué hizo?
pero ¿Se pierde como Buda entonces? no, se pierde la referencia histórica, en cuanto a qué histórica. hizo. Sí. Bueno, entonces como Jesús de Nazaret de los 15 a los 30 12, más o 12 menos. a 12, De hecho se parece mucho, exacto. parecido, sí. Exacto. Porque a los 30 años él asiste a un festival religioso Importante, 30 años de edad. a que nos recuerda un Sí, poquito, sí, ¿no? sí. Acude a un festival llamado Nowruz, y ese festival era un festival que celebraba el Año Nuevo. El Año Nuevo eran los ritos de la primavera. Resulta que cruzando un río, él tiene de pronto una visión, algo se le aparece. Esto que se le aparece, pues tiene una existencia antropomórfica, pero él sabe que no es un ser humano, es una presencia que él considera divina. Y se autopresenta como Bohu Maha. Bohu Maha significa buen propósito. Y este personaje le dice a Zaratustra o a Zoroastro, le dijo: yo soy enviado por Ahura Mazda. ¿Y qué crees? Todo lo que predicas está mal. Todo lo que tú hablas sobre la existencia de muchos dioses, sobre la existencia de esta sed de los dioses, de ser adorados, de que nos paguen tributo, de que haya sacrificios a favor de los dioses, está mal. Todo lo que se ha predicado a lo largo de todos estos años está mal. Lo único que se requiere es una conducta ética. No se requieren sacrificios de sangre y no se requieren tributos. Entonces le dice a Zaratustra: tú eres el elegido. Aquí es donde está la revelación. De aquí deriva el zoroastrismo como una religión revelada. Tú eres el elegido para predicar esta revelación. Y parece que Zaratustra de inmediato se pone a predicar la palabra de este Dios. El evangelio, la buena nueva, porque es que esa deidad significa las cosas buenas. Buen propósito. El buen propósito. No esa verdad, no. Ese ente que se aparece se llama Bohu Maha, y eso significa buen propósito. Y obviamente le transmite vas este por mensaje. el camino, por el sendero equivocado. Así es. Corrígete. Y no nada más corrígete, sino que transmítelo. Transmite el mensaje. Así Pero es. me suena más a una zarza ardiendo que no se apaga, de donde surge una voz que llama a Moisés. O al bautismo también de Cristo, cuando dice: ahí viene alguien con más autoridad que yo, precisamente. Entonces, preparar los caminos también por ese lado. Entonces resulta que obviamente, ¿qué pasa cuando una persona de pronto se pone a predicar algo que amenaza todo el orden establecido? Pues se pone en peligro. Él Claro. se echa encima, hablando muy en español, a toda la sociedad y precisamente A la nomenclatura, al establishment, al statu quo, como le quieras llamar. y Nacho. principalmente a la clase dominante, que le dicen: Claro. oye, estamos a todo dar, y cómo que no nos van a pagar tributo, y cómo que nada más se tienen que portar bien, ¿no? Dios mío, Nacho, entonces 5,000 años atrás ya había conservadores en el Medio Oriente. Qué y más- conservadores, la verdad. Y muy interesante, así es. Llega Zaratustra, después de estar huyendo, con un rey llamado Vishtaspa. Y a este rey Vishtaspa, Zaratustra le transmite el mensaje, pero el rey como que no le cree mucho y le dice: bueno, o sea, no te creo, pero creo que me puedes divertir, y aquí en mi reino tengo un montón de sabios y te voy a poner a debatir con ellos. Y ellos van a ser capaces de sostener sus verdades contra la tuya y te van a poner en ridículo. Pues pasa lo contrario. Resulta que Zaratustra tiene un debate con estos sabios del reino de Vishtaspa, y con la claridad con que él expresaba su revelación, fue capaz de rebatir todos los argumentos de los sabios, pero aún así no se ganó el favor de Vishtaspa, porque también obviamente era un rey y estaba muy a gusto en el orden establecido. Pero ocurre algo, y aquí vamos a encontrar el origen de los milagros, quizá. Vishtaspa tenía un caballo. Ese caballo era su caballo favorito en todo el mundo, ¿sí? Era como el zorro del Principito, su mejor amigo, ¿no? O su rosa, ¿no? La rosa del la rosa del Principito. Había millones, pero esa era la que él había escogido y la adoraba como a ninguno. Resulta que ese caballo se enferma y sufre de parálisis. Y el rey no sabía qué hacer. Zoroastro milagrosamente lo cura. Y de esta manera, a través del milagro, logra hacerse del favor del rey, de hacerlo un converso a su religión, al zoroastrismo, y como era un rey, al convertirlo a él, se convierte su reino. Según la tradición,
cuando se convierte Vishtaspa, se convierten también todos sus súbditos. Ni Zoroastro ni sus discípulos dejaron legado escrito. Según la tradición, todo lo que decían fue memorizado, repetido en rituales y transmitido oralmente de generación en generación, y se volvió incluso una especie de religión oficial para el imperio aqueménide. En este imperio, algo muy interesante, esta religión era la predominante, pero había libertad de creencias. Esta libertad de culto que nosotros tenemos en el 24 constitucional ya existía hace 2500 años. ¿En qué se basa? Estamos ya por terminar esta visión. ¿Qué le dijo esta visión a Zaratustra? Se reduce a esto. El Dios supremo es Ahura Mazda. Ahura Mazda es el bien absoluto. Su oponente eterno, Angra Mainyu, es el mal absoluto. La bondad se expresa, y aquí está hermoso esto, se expresa con buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Y aparte, el quinto punto, cada persona es libre de escoger entre el bien y el mal. Aquí hay, qué interesante, ¿no? Yo, por ejemplo, decía Carlos hace rato que también en el zoroastrismo existe la idea de la resurrección de los muertos. Así es. Pero esta no es automática, sino que se dará hasta cuando llegue un salvador. Y este salvador se llamaba Saosgyant, ¿sí? Y el alma humana, que es decir, lo que los seres humanos poseían, de acuerdo al zoroastrismo, era una Farabhar, que era el alma humana. Y bueno, pues para concluir nada más diremos que todo esto ya finalmente fue compilado en los famosos textos llamados Avesta, una colección de libros sagrados. Himnos, ajá. 17 himnos sagrados. Así es. Sí. Sí, que se atribuyen incluso a Zaratustra, ¿no? Sí, se supone que Zaratustra. Pues siempre será una cosa especial. Pues no sé si quieres agregar algo así de 30 segundos. Pues nada, que próximo episodio nos toca hablar sobre el taoísmo y el shintoísmo. Y Kung Fu Tzu, uno de sus profetas. Bueno, pues muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y a mi compañera Janet Gallardo en la dirección de grabación. Quiero decirles lo siguiente, necesito decirlo. Por cierto, esta semana salió la noticia y felicito a las autoridades de Torreón por la creación del Consejo de Centro Histórico. Vi el contenido y me encontré con lo increíble. En ese famoso consejito están dueños de cantinas, de bares, de restaurantes, etcétera, etcétera, arquitectos, pero no vi a un solo historiador. ¿Será que los historiadores solamente tienen capacidad intelectual y no pueden dar nada más? Qué barbaridad. Es mi ironía, ¿no? Valga que soy irónico. Y bueno, se podría llamar el consejo de las cantinas. Pues se supone, está muy bien, qué bueno que van a crear un centro histórico, que van a arreglar el centro histórico. Pero el centro histórico sin historiadores, bueno, en fin. Los esperamos, muchas gracias, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado, 16 de noviembre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.